Muy buenos días. Buenos días, amada Iglesia de Cristo. Buenos días, Radio Escuchas de este programa Mensaje de Amor para Salvación. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde Salvatierra, Guanajuato. Es una bendición para este consiervo de ustedes llegar a sus oídos a través de estos medios electrónicos, como siempre lo he repetido. Y gracias a Dios, familia, porque tenemos estas bendiciones. Primeramente, de tener la vida. Cuando uno tiene la oportunidad de disfrutar la vida en Cristo, para las personas que la disfrutamos, es una bendición poder abrir los ojos, poder despertar y darle un beso a la persona que amas, ahí que está a tu lado cuando despiertas. Es una bendición a ustedes que tienen hijos, pues también saber que sus hijos despertaron, abrieron los ojos y pueden darles un fuerte abrazo, un fuerte beso. Es una bendición, familia, saber que si Dios está edificando nuestra casa, estamos creciendo verdaderamente en todos los aspectos. ¡Qué bendición, familia! Principalmente porque sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar el precioso y santo nombre de nuestro Dios. Familia, gracias por sintonizar también esta radio, porque recuerden que todos los mensajes que aquí se predican solamente tienen una finalidad: predicar la verdad de Cristo. Jesucristo oraba estando ahí todavía en la tierra, hacía la oración y decía: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Nosotros hemos sido santificados por la palabra de Dios. Nosotros hemos sido santificados a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Jesucristo, entregando su cuerpo, entregando su sangre, nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso Gálatas nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, Corintios, siempre confunde este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien. Nosotros debemos de saber que estamos en Cristo y que tenemos la bendición de poder compartir estos mensajes a las personas que nos escuchan. Seamos bienvenidos y quiero tomar un tiempo de este programa para orar principalmente por algunas peticiones que se nos hicieron. Nuestros hermanos nos hicieron favor de llegarnos algunas peticiones por las cuales quieren que estemos orando, y son peticiones, algunas son un poco extensas, algunas son muy cortas, pero voy a hacerlo de esta manera. Voy a orar en este programa por las primeras 3 peticiones que se me acaban de enviar, y también después, conforme vayan pasando los programas, pues voy a ir orando por las siguientes 3, divididas en 4 sesiones, estas oraciones, para que Dios trabaje en los corazones y en las peticiones de nuestros hermanos y hermanas que nos hicieron favor de llegarnos estas peticiones. Primeramente, vamos a orar por comenzar este programa y después oramos por las peticiones de nuestros hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre eterno, que moras en las alturas, alabado y glorificado es tu precioso y santo nombre. Gracias damos por la vida que nos das, gracias por el amor, gracias por la misericordia, gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es para nuestro beneficio. Pedimos, Padre, por favor, ayúdanos a entender tu palabra y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte y glorificarte. Padre, que todo lo que aprendamos en este día se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú tienes planes y propósitos para nuestras vidas. Pedimos, Padre, por favor, que todo lo que nosotros hagamos siempre sea razonando por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y también, Señor, que más personas puedan conocer de tu verdad a través de todas estas predicaciones. Gracias por todos nuestros hermanos que colaboran principalmente en la predicación del Evangelio, pero también a través de estos medios electrónicos. Gracias por nuestros radioescuchas y nuestros hermanos que sintonizan a través del Facebook y de la radio. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar también, familia, entonces, por las peticiones que me hicieron llegar. Nos dice la primera petición: pido oración por mis hijos y todos los jóvenes de la Iglesia de Cristo
en la República Dominicana y en especial de Constanza. Dios los bendiga mucho, hermanos. Esta petición la hace la hermana María Jiménez. Primero las voy a leer y después oramos por ellas. La segunda petición es familia Aldo Mexicano. Orar por el hermano Valdés Ruiz Alvarado y su recuperación. Joel Mexicanos y su recuperación. Adrián René Mexicanos y su recuperación también. Mercedes Reyes Mexicanos y la misma manera, que se recupere. Lidia Morales y su salud. Ezequiel Mexicanos Gómez y su padre, para que Dios les dé salud también, y salud física, y para que también lleguen ellos a los pies de Cristo. La hermana Jessica Mireles pide lo siguiente: por la salud de su papá, acción de gracias, y la acción de gracias, y que ya esté mejor, pero pido por él para su pronta recuperación. Bueno, esas son las 3 peticiones que ellos nos están haciendo favor de llegar. Y pues bueno, vamos a orar por estas 3 peticiones. Solamente vamos a pedir que Dios bendiga sus peticiones y que trabaje en ellas. Ya las hemos leído, Dios ya las ha escuchado. Oremos. Bendito Dios, nuevamente Padre, nos dirigimos ante tu presencia, agradeciéndote Padre por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos ante tu presencia a través de la oración. Gracias Señor, porque tú Señor sabemos que obras constantemente y trabajas en estas peticiones. Pedimos por favor tomes el control de la vida de nuestros hermanos y hermanas que nos hicieron el favor de llegar a estas peticiones, y tú Señor trabaja en sus vidas. Gracias Señor damos por la vida que nos das. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Después de haber orado por estas peticiones, hermanos, hermanas, vamos a introducirnos entonces en la clase que estamos teniendo en estos últimos días. Voy a hacer un pequeño ajuste con la cámara. Por favor, no se me desesperen. Permítanme, por favor. Voy a moverla un poco para que tengamos una mejor visibilidad de la cámara. Permítanme, por favor. Me parece mejor, que está en mejor posición la cámara en este momento. Muy bien, familia. Entonces, introduciéndonos al tema que nosotros hemos estado viendo, vamos a continuar con la clase del libro de los Gálatas. La clase se titula Creciendo hacia la madurez espiritual. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos madurar. Una persona que no madura es una persona que todo el tiempo va a tener equivocaciones en su vida. Nosotros no queremos equivocarnos. Sabemos que Dios quiere que todos los hombres que vengamos al conocimiento de la verdad seamos hombres preparados. Que sean ustedes mujeres preparadas. Preparadas y preparados para presentar defensa de la fe a todo aquel que demande razón de su esperanza, como lo menciona ahí en el libro de Pedro. Nosotros tenemos que saber, familia, que todo lo que nosotros representamos es lo que Cristo quiere en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Cristo quiere y desea en nuestras vidas? Que nosotros tengamos esa madurez espiritual, para convertirnos en hombres y mujeres verdaderamente de fe. La fe mueve montañas, hermanos. La fe trasciende, pero nosotros debemos de creer que esto sucede. Hemos visto que a través del libro de los Gálatas, Pablo estaba tratando y deseaba que los hermanos de Galacia corrigieran las cosas deficientes que ellos tenían. ¿Cuáles eran las cosas deficientes? Las cosas que ellos estaban haciendo, estaban queriendo trastornar la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y esto no podía pasar, familia. Y esto no debe pasar con ningún ser humano que conozca de las Escrituras. Debe de pasar. No debemos trastornar las Escrituras. Por eso es importante que nosotros sepamos reaccionar en todo momento. Si no sabes qué es lo que las Escrituras enseñan, entonces tampoco sabrás cómo corregir lo deficiente. Pablo era un hombre preparado. Primeramente,
Acuérdense, hermanos, que él se había preparado en el judaísmo. Era un hombre que tenía una convicción inquebrantable. Él estaba convencido de lo que predicaba. Tal es el caso que perseguía a la iglesia. Pero debemos de saber que nosotros, que ahora conocemos la historia de Saulo de Tarso, incluso los mismos hermanos que sabían que perseguía a la iglesia, tenían miedo de ver a Pablo, pero se maravillaban de esto. Y decían, el que antes perseguía a la iglesia, ahora predica de la salvación de Cristo. Hermanos, nosotros antes no conocíamos a Dios. Éramos personas que estábamos descarriadas, cada quien siguiendo sus propios placeres y deseos. No nos interesaban las Escrituras. Pero cuando fuimos llamados, nosotros fuimos llamados también por una sola razón: para predicar del Evangelio de Jesucristo y que más personas vengan al conocimiento de la verdad. No podemos predicar diciendo que tenemos la verdad si no conocemos la verdad. Por eso, Salmo 119, 160 nos dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Ya mencioné Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Jesucristo haciendo esta oración. Si nosotros nos enfocamos en la verdad de Dios, no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar, porque la Biblia no se equivoca. Pero hay que comprender las palabras bíblicas y tener las herramientas necesarias para presentar esa defensa de fe que nosotros necesitamos ver, que necesitamos tener. Por eso, familia, es necesario que estés preparado en todo momento. Radio escuchas, es necesario que ustedes se preparen. Gente que no conoce aún a Cristo, que está escuchando estos mensajes, que está escuchando estos programas, prepárense, porque los tiempos son malos. Es necesario tener conocimiento de Dios para no equivocarnos. Entonces, estábamos viendo entonces que Pablo, como era un perseguidor de la iglesia, pues hermanos, él estaba convencido en sus ideologías, pero después de que conoció a Dios, él se cimentó en la enseñanza de Dios. Ahora es necesario que tú y yo nos cimentemos en la enseñanza de Dios, para no equivocarnos. Por eso dice las Escrituras, voy a comenzar leyendo en el versículo 11, de donde nos quedamos. Dice, cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara, porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se apartó de los que no eran judíos porque tenía miedo de estos, que afirmaban que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos que sigan las costumbres de los judíos? Voy a hacer una pausa hasta ahí. Miren lo que está sucediendo aquí. Pablo llega precisamente a Antioquía y dice que cuando llega a Antioquía se reúne con los hermanos que estaban en ese lugar. Pedro, estando también reunido ahí, dice que tenía un comportamiento que no era digno de resaltar y que no era digno del comportamiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando Pablo menciona que enfrentó cara a cara a Pedro, fue por una necesidad apremiante. Para que nosotros no vayamos a confundir las palabras del apóstol Pablo, es necesario, como hemos dicho, hacer esta hermenéutica, saber por qué se lo está diciendo y por qué tuvo Pedro que actuar de esta manera, para que nosotros tengamos el ejemplo de actuar con prontitud. A veces es requerido actuar con prontitud, porque a veces las circunstancias
van a hacer que los hombres o mujeres estén trastornando el evangelio. Y cuando esto esté sucediendo, hay que actuar con prontitud. A veces, hermanos, hay que actuar con discreción. Pero esta circunstancia era apremiante. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que dice el apóstol Pablo: tuve que enfrentar cara a cara, diciéndole a Pedro, ¿sí?, que sus propias acciones lo condenaban. Pedro estaba siendo condenado por sus propias acciones. A veces, nosotros necesitamos saber que las propias acciones que nosotros hacemos son las que nos condenan. ¿Por qué razón nuestras acciones nos condenan? Porque nos comportamos de maneras que no son dignas del evangelio. ¿Te has llegado a comportar de alguna manera de esto? ¿Te has comportado de maneras que no son dignas del evangelio del Señor Jesucristo? Hay muchos hombres que creen tener la verdad, que creen predicar la verdad y se comportan bien, porque están convencidos, pero no tienen la verdad. Pero entonces, si nosotros tenemos la verdad de Cristo, hay que comportarnos como es digno del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es digno digno del comportamiento del Señor Jesucristo? Pues específicamente esto nos dice las Escrituras, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá reflejado en tu vida. Nadie lo verá reflejado en tus acciones. Y nadie tampoco llegará a la presencia del Señor si esa persona no tiene santidad. Dios es santo y Dios espera que los que le sirven seamos de la misma manera, santos. Por eso las Escrituras nos enseñan que debemos ser santos, porque Dios es santo, familia. Comportarnos como es digno del evangelio es seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso, en el libro de Hechos 2:42, dice que los apóstoles perseveraban, y no solamente los apóstoles, sino los que habían creído en el mensaje de salvación que los apóstoles predicaban. ¿Qué decían? ¿Qué dice el libro de Hechos 2:42? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí es la importancia. Perseverar. Necesitamos saber que necesitamos perseverar, mantenernos en las enseñanzas que Dios nos ha dado. Pedro sabía la enseñanza del Señor Jesucristo. Él no era un hombre que ignorara las palabras del Señor, porque él ya había vivido con el Señor durante 3 años de su vida. Él estuvo con el Señor Jesucristo. Él estuvo ahí, pendiente de las enseñanzas del Señor. Pedro había visto cuando el Señor sanaba a los enfermos. Pedro había visto y había presenciado y había sido literalmente uno de los cuales se le lavaron los pies. Entonces, Pedro sabía la enseñanza del Señor. Sabía lo que Cristo quería enseñar. Cristo estaba dando ese mandamiento: ámense los unos a los otros. Porque ese mandamiento no lo conocían aún, porque solamente se basaban sobre la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces, cuando nosotros vemos este tipo de actitudes, nosotros vamos a ver que la enseñanza que Pedro tenía que ser una enseñanza sólida. Él había aprendido del maestro, pero no estaba aplicando la enseñanza del maestro. Se comportaba, dice, como hipócrita. Hipócrita. ¿Qué quiere decir la palabra hipócrita? Nosotros vemos que la palabra hipócrita quiere decir actor. Se comportaba como un actor. Actuaba cuando estaba con los judíos, actuaba de una manera. Cuando estaba con los gentiles, actuaba de otra. ¿Pero por qué actuaba de maneras distintas? ¿Saben por qué? Actuaba de estas maneras porque no estaba entendiendo el propósito de su vida. No lo estaba entendiendo. No tenía bien en claro qué es lo que Pedro tenía que hacer. ¿No sabía Pedro que la necesidad de la predicación era evidente? ¿Era inminente? Claro que Pedro lo sabía. ¿Pero por qué no lo hacía? No lo hacía
Porque a veces, hermanos, es muy fácil desviarnos de la verdad. Por eso, en el libro de Hebreos nos dice que tengamos cuidado de la salvación que hemos recibido, no sea que nos deslicemos. ¿Recuerdan que hemos hablado acerca de este punto? Pedro se estaba deslizando y no se estaba percatando. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a veces nuestras mismas acciones también hacen que los demás se desvíen de la verdad. Fíjense, a veces nuestras propias acciones también hacen que los demás se desvíen de la verdad. ¿Qué tan importante será el ejemplo de nuestra vida? ¿Qué tan importante será el ejemplo de nuestra predicación? Porque es bonito cuando predicas con tu voz. Es bonito cuando anunciamos el Evangelio. Pero acuérdate que es más fácil, ¿sí? Y es mejor cuando tu predicación es con tu vida, con tus acciones, con tus hechos. Es mejor. Puedes predicar hermosos mensajes. Puedes predicar hermosos temas de evangelismo. Pero si tus acciones son negativas, todo lo hermoso del mensaje se viene para abajo. Por eso, tengamos en cuenta siempre algo. Yo, como individuo, tengo una misión. Y la misión es lo que el Señor Jesucristo enseñó a través del libro de Mateo. Vamos a ver, por favor. Acompáñenme allí en el libro de Mateo, pasaje que hemos estudiado, que deberíamos tener literalmente ya en nuestra mente. Mateo capítulo 5, versículo 13. La sal y la luz de este mundo. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Versículo 14. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Entonces, ¿cuál es el trabajo y el papel de un cristiano? Ser la sal y la luz de este mundo. ¿Has visto por las noches la gran lumbrera que el Señor puso en el firmamento? ¿La luna? Bueno, pues la luna tiene solamente un propósito: reflejar la luz del sol. La luna no tiene luz propia, no es un astro luminoso. La luna, ¿sí?, es un astro que refleja la luz del astro luminoso. Entonces, como cristianos, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es exactamente esto: reflejar la luz del que tiene luz, en este caso, de Dios. Nosotros debemos reflejar la luz de Dios. Nosotros debemos ser luz en este mundo. ¿Por qué debemos de ser la luz en este mundo? Porque el mundo está rodeado de tinieblas. En el mundo hay mucha oscuridad. ¿Pero por qué hay oscuridad en el mundo? Porque hay ausencia de Dios. Por eso en el mundo hay mucha oscuridad. Pero entonces nosotros debemos reflejar luz a los que nos ven. Debemos reflejar luz a los que nos oyen. Si no reflejas luz, entonces, por más bonitas que sean tus palabras, por más elocuente que seas al predicar, si no tienes luz de Dios, entonces todo lo que prediques será en vano. Pedro era un hombre, ustedes saben su carácter, un hombre impulsivo, un hombre que era literalmente un hombre aferrado a lo que él estaba haciendo. Dios lo transformó, por supuesto, pero en sus predicaciones, ¿sí?, Pedro llegó literalmente a los oídos de muchos y muchos fueron convertidos. Pero ahora, no olvidemos, familia, que estamos en este camino para predicarle a muchos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos nosotros que entender? Arrastran más tus hechos que tus palabras. Si tus palabras no convencen, ¿sí?, que convenzan tus hechos, que convenzan tus acciones. ¿Por qué deben convencer tus acciones? Por una razón. Porque lo que tú hagas va a repercutir en los demás. Así de fácil. Va a repercutir en ellos. Entonces, fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. A veces, como hermanos en Cristo, necesitamos entender, bueno, no a veces, siempre necesitamos entender algo importante. Que nuestras acciones también van a repercutir en los demás. No sé si te has dado cuenta que en muchos lugares los hombres adquieren los mismos malos hábitos de las personas que les enseñan. Los adquieren. ¿Por qué? Porque lo hacen por imitación. Pero miren, dice que Pedro fue el causante de que también Bernabé y los demás fueran arrastrados en sus mismas malas actitudes. Como iglesia de Cristo necesitamos cuidar todos estos detalles. Lo que tú haces en este momento, ¿son cosas de condenar o son cosas de exaltar? Porque si estás siguiendo los malos ejemplos, entonces arrepiéntete, porque no es bueno seguir los malos ejemplos. ¿Qué es lo que Pedro quería hacer forzosamente? Apartarse de los que no eran judíos. ¿Pero por qué? Por temor a los judíos, que a fuerza los judíos querían que se circuncidaran los demás. Cuando alguien viene con sus ideas, tratando de mover literalmente tu fe, ten cuidado, porque entonces no está queriendo que llegues a la presencia del Señor. Quiere apartarte de Dios. Por eso, tú tienes que ser perspicaz. Perspicaz, cuidando lo que enseñas y cuidando lo que recibes. Escudriñalo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Desecha las actitudes negativas. Desecha las actitudes que no son buenas. Las palabras que no te llenan y no te nutren, deséchalas. No las retengas. Porque lejos de ayudarte a crecer, te perjudicará. Que no te perjudiquen las cosas en tu vida. Que al contrario, que todo lo que recibas sea benéfico para ti. Por eso, necesitas saber si alguna actitud de estas, o de algún hermano, o de un amigo tuyo, de alguna actitud, o algo que esté ahí en tu vida, te está apartando de Dios, deséchalos. Acuérdate que lo que tú hagas, muchos pueden también hacerlo. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque el Señor condena esto. Dice que si alguien de nosotros hace caer a un pequeño en la fe, entonces dice que más le valiera no haber nacido. Tan tremendo es la responsabilidad de cuidar el testimonio. ¿Cómo está tu testimonio en este momento? ¿Cómo está el testimonio de tu familia? ¿Es un buen testimonio? ¿Alguien tiene que reprocharte algo? Si alguien tiene que reprocharte algo, entonces arrepiéntete, conviértete al Señor verdaderamente. Si nadie tiene que reprocharte nada, felicidades, hermano o hermana. Sigue como vas. Sigue como hasta ahora. Porque esto te beneficia. Esto te ayuda a crecer. Esto ayuda a la imagen de la iglesia de Cristo. Necesitamos saber muchas cosas, hermanos, pero principalmente esta.
Cuando las acciones son de condenar, las acciones nuestras o de nuestros hermanos, necesitamos intervenir. Acuérdense lo que enseña en la carta de Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla estando tú y él a solas. Gálatas 6:1 nos dice que cuando alguien se ha sorprendido en pecado, cometiendo alguna falta, dice, nosotros que somos espirituales, o ustedes que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que como tú se lo digas, tú también debes pensar, ¿cómo quiero que me traten si en algún momento yo me llego a equivocar? ¿Cómo quieres ser tratado? Pablo tenía que hablar duramente con Pedro. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba haciendo necesitaban escucharlo todos los que estaban en la sala, todos los que estaban en ese lugar, reunidos. Por eso le dijo, lo enfrenté cara a cara. No fue un tratamiento que se le dio con misericordia. Sí, fue con misericordia, porque si no hubiera tenido Pablo misericordia, entonces lo hubiera dejado tal. Pero no fue un trato de apapacho. Fue un trato que Pablo le dio a Pedro, de un trato de apremiante. ¿A qué me refiero con esto? Un trato de saber que si él no le decía a Pedro lo que estaba fallando, entonces estaba diciendo que no amaba a su hermano. Cuando tú ves que un hermano está fallando y no le dices nada, entonces no lo amas, entonces lo aborreces, no lo cuidas. Por eso Pablo lo enfrentó, porque primeramente amaba a Dios, amaba a Cristo y también amaba a sus hermanos. ¿Amas a tus hermanos? Entonces, si tú amas a tus hermanos, quiere decir entonces que has aprendido a amar a Dios, porque amar a Dios es el principio de todo. Si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Dice el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores. Nuevamente voy a leer. Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por esto, hermanos, por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Es bien tremendo esto, porque nos podemos entonces centrar en estos aspectos. ¿Qué es lo que estaba obligándole literalmente los judíos a los cristianos? ¿Qué les estaban queriendo hacer? Circuncidarlos. Querían seguir observando la ley de la tradición, porque ya lo habían convertido en una tradición, ¿sí? El acto de la circuncisión. Pero miren, dice, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Y aquí entra entonces una enseñanza también muy buena. Hay personas hoy en día que se aferran a la idea de que necesitamos observar y obedecer el Antiguo Testamento. La circuncisión era parte de observar el Antiguo Pacto. Pero cuando Cristo murió en la cruz, selló un nuevo pacto. El nuevo pacto, el cual nos hace ahora libres de esclavitud. A los judíos les hacía libres de la esclavitud de la ley. A nosotros ni siquiera nos contaba la ley. ¿Por qué? Porque no pertenecíamos al pueblo judío.
Pero entonces, cuando llega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos hace libres del pecado. Nosotros que no éramos pueblo, ahora podemos ser llamados pueblo de Dios. Pero miren lo que dice en el libro de Santiago. Porque esto es muy importante que nosotros comprendamos, familia. Santiago capítulo 2. Del versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Supongamos que 2 hombres entran a su reunión, uno con un anillo de oro y muy bien vestido, y el otro muy pobre y con la ropa toda sucia. Y supongan que ustedes dan especial atención al que está bien vestido y dicen, tomen asiento, aquí hay un lugar, y dicen al pobre, usted quédese allí parado y siéntese en el suelo. ¿Se actúan así? ¿Se hacen jueces de los demás y jueces injustos? ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Escuchen, mis estimados hermanos, Dios eligió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe. Ellos recibirán la herencia del reino que Dios prometió a los que lo aman. Pero ustedes no han mostrado respeto por el pobre. Eso es absurdo. ¿Acaso no son los ricos los que los explotan a ustedes? Son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales. ¿No son ellos que tienen o están hablando mal del buen nombre de Cristo, del Señor de ustedes? Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre los demás, tal como está escrito. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar la ley. Toda la ley. Estamos hablando entonces que una persona, cuando procura hacer un punto de la ley, pero no cumple con la ley, no cumple con toda la ley, entonces se hace culpable, de violar toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que Pablo está explicando aquí en la carta a los Gálatas. Si ustedes quieren estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley, entonces se están separando del generoso amor de Cristo. No lo están amando, no lo están glorificando, no lo están exaltando. ¿Y por qué? Porque quieren estar bien con Dios por sus propios métodos. Familia, ¿queremos estar bien con Dios por nuestros propios métodos? Nos estamos equivocando entonces. Voy a volver a leer este versículo porque es importante que nosotros entendamos lo que dice Gálatas. Por esto, hermanos, puesta nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios, somos aprobados por Dios por nuestra fe. El libro de Hebreos nos enseña que Abraham creyó a Dios, tuvo fe, confió en Él y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Tú le crees a Dios, porque no es lo mismo, acuérdate, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es muy distinto. Creen en Dios. Por eso dice en Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que existe, que es real, que tiene poder, pero no creen en sus promesas. Tú como cristiano, ¿crees en las promesas del Señor Jesucristo? Puesto que también en el libro de Hebreos nos enseña que cuando se establece un nuevo pacto, es el pacto que debe regir a todos los seres humanos. Porque es lo mismo cuando pasa. Cuando alguien muere, deja un testamento. El testamento no es válido mientras el testador vive. Es válido cuando el testador muere, porque ahí se puede abrir. Cuando vemos el Nuevo Testamento,
El Nuevo Testamento se validó con la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que importa más? Pues obviamente el sacrificio que se hizo por nosotros. Cuando el testador murió, que es Cristo, entonces nos dejó una nueva enseñanza. Todo el que deposite su fe en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Queremos ser salvos de esta generación perversa? ¿Queremos ser salvos de esta generación maligna? Depositemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Él quiere liberarnos, pero por eso dice, ten fe. Por eso la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero miren lo que dice Hebreos más adelante. Ahí mismo, Hebreos 11, nos sigue enseñando. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. ¿Sí? Si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe. Creer en lo que Cristo enseña. Creer en lo que Cristo dice. Para nuestros amigos que aún siguen creyendo que el Antiguo Testamento está en vigor y que por el Antiguo Testamento serán salvos, se equivocan. Noticias de último momento, si ustedes no las sabían. Si tú quieres estar bien con Dios a través de los actos que la ley enseña, te estás equivocando. Y probablemente me dirás, ¿cómo que me estoy equivocando? ¿Por qué? O sea, ¿cómo que el Antiguo Testamento ya no está en vigor? Y la pregunta que siempre hacen, o la pregunta que siempre tienen, entonces, ¿qué? ¿Lo desechamos? ¿Quitamos el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Dejamos de observar los 10 mandamientos? ¿Que no son válidos? Bueno, pues déjame que la Biblia te responda. ¿Qué es lo válido ahora? ¿Qué es lo importante ahora? Porque aquí entra la sabiduría de Dios. ¿Cómo entra la sabiduría de Dios? Porque muchas personas quieren estar bien con Dios por actos de diezmos, por actos de danzas. Cuando la Biblia no enseña esto. Cuando la Biblia dice que por actos de obediencia a una ley, nadie consigue estar bien con Dios. Entonces, por actos de fe, creer en las promesas y en las palabras del Señor Jesucristo. Los judíos, los fariseos, le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Querían ponerlo a prueba. Jesucristo responde algo interesante que ustedes deben de saber. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí el Señor menciona algo. En estos dos se resume la ley y los profetas. Entonces, ¿que los 10 mandamientos no son importantes? Claro que sí. Pero entonces, ¿dónde se cumplen los 10 mandamientos? Más las 655 leyes más explícitas en el libro de Éxodo. ¿Dónde se cumplen? Obviamente se cumplen en estos 2 mandamientos. ¿Por qué razón? Porque si tú amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que eres tú, entonces estarás cumpliendo la ley. Pero entonces, si yo ya amo a Dios, entonces, obviamente voy a amar a mi prójimo. Porque la ley, los mandamientos, decía, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Excelente, perfecto. Pero si yo no amo a Dios, entonces, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? La ley se resume en esto. Ama a Dios, porque si amas a Dios, no vas a aborrecer a tu prójimo. Al contrario, lo vas a amar y vas a respetar lo que es de él. No vas a levantar falsos testimonios en contra de él.
No vas a levantar literalmente juicio contra él, porque estarás amando a tu prójimo. En eso se resume. Por eso es importante comprender. Y vean, reafirmando esto, la próxima semana vamos a hablar un poco más, bueno, mejor dicho, el día de mañana hablaremos más extenso acerca de este punto. Pero dice capítulo 9, versículo 1. El primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra. El primer pacto tenía un lugar establecido en esta tierra, en este mundo. Ahora, el pacto que establece el Señor Jesucristo ya no es un pacto que se establezca el lugar en este mundo eternamente. El Señor estableció su iglesia, pero ahí nos damos cuenta que la iglesia, vamos a llamarlo de esta manera, es el filtro para poder llegar al lugar santísimo, que es el cielo. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña las Escrituras y nos dicen por qué razón ya no está en vigor el antiguo pacto. Dice, voy a leer desde el versículo 9, 8, 9. Desde el versículo 7. Si el primer pacto fuera sin falta, entonces no se habría necesitado un segundo pacto. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo, dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto con mi poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que haré en el futuro con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá más necesidad. Y si alguien les diga, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré las maldades que ellos han hecho en mi contra, y no recordaré más sus pecados. Si Dios habla de un nuevo pacto, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Nosotros nos damos cuenta entonces con esta enseñanza. ¿Qué pasó entonces con el antiguo pacto? Envejeció. Y todo lo que envejece está a punto de desaparecer. Pero familia, no quiero entrar en estos detalles, sino hasta el día de mañana, que continuaremos con esta clase. Que nosotros comprendamos este aspecto específico. Dios tiene planes para su iglesia. Dios considera que su iglesia necesita ser santificada, pero siguiendo la verdad, manteniéndose en la fe del Señor Jesucristo. ¿Tienes fe en Cristo? ¡Qué bueno! Obedece sus mandamientos. ¿Confías en el Señor? ¡Qué bueno! Respeta su ley. Dios quiere que nosotros seamos respetuosos de sus enseñanzas. No las tergiversemos. No dañemos lo que Dios estableció. Quien lo dañe, obviamente, no es digno de estar delante de la presencia de Dios. Por eso, ¿quieres ser digno delante de Dios? Respeta sus mandamientos. Familia, con esto terminamos. Concluimos por el día de hoy. El día de mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde, continuaremos viendo este estudio. Como siempre lo he dicho, ¿tienen dudas, comentarios? Por favor, háganoslas llegar y nosotros, con todo gusto, las responderemos. Que el Señor les bendiga. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por el amor, la misericordia, la gracia que tienes para hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos amas y nos bendices grandemente y nos cuidas de todo mal. Pedimos, Padre, por favor, que nos libres de todo peligro y que en todo momento, Señor, nos ayudes a ser edificados con sabiduría, con entendimiento, y que podamos discernir tus palabras para llevarlas a la práctica. Gracias, Dios, por todas las bendiciones. Cuida a nuestros amigos que nos escuchan. También, Padre, cuida a nuestros hermanos que están
edificándose en tu palabra. Gracias Dios, gracias en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga familia, estamos en contacto.